narcotraficantes los dejaron cerca de la orilla. ¿Tenías que saltar del barco? Y nadar por la orilla. Ok, ¿cuántos metros? Como 200 metros, más o menos. Al decirle uno, láncese, uno tiene que lanzarse y uno ahí para atrás. Y esta noche a las 11, Me dijeron que yo podía venir a trabajar en un bar, fichando. mujeres venezolanas que tuvieron que lanzarse en aguas más profundas. Hasta están prostituyendo. Como una sí se vende, piensan que todos vienen a eso. Entramos a uno de los sitios donde se estaría promoviendo la prostitución de venezolanas. Hablamos con algunas de ellas. Tú tienes que ver cómo pasean los carros en el estacionamiento los lunes. Llegan, se van, la buscan, llegan, se van, la buscan. Y de dónde sacan la fuerza para mantenerse lejos de su tierra y de su hogar. Pensar en lo mal que está la situación, en todas las cosas que quiero para mi vida. Sin duda una experiencia dramática e impactante. Si esto le pareció impresionante, prepárese para lo que va a haber esta noche a las 11. Seguimos.